tal? Muy buen día. Mi nombre es Luis Mario Mendoza Ramos y hoy voy a hablar sobre un tema del proyecto. En este caso se llama generar un sistema de información geográfica para determinar los diferentes errores geológicos en la zona baja de Chetumal. En los puntos a tratar de este proyecto tenemos el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, justificación de la investigación, el marco teórico, la hipótesis, la descripción del proyecto, el cronograma de actividades y el presupuesto del proyecto. Como primer punto vamos a hablar sobre el planteamiento del problema de este proyecto. Básicamente es generar un sistema de información geográfica con las siglas de SIG, con la finalidad de recabar información detallada y de manera más eficiente sobre los errores geológicos, que en este caso se refieren los hundimientos, los desfondes, los baches, así como su principal causa de estos mismos, y en base a la información obtenida plantear una posible rehabilitación en las zonas afectadas. Objetivo. Como objetivo general de este proyecto tenemos el desarrollar un sistema de información geográfica para la zona baja de Chetumal, con información revelante de los desfondes en las vialidades, así como las posibles causas y efectos que son generados por estos mismos. Recordemos que la zona baja de Chetumal es el sector número 2 en la colonia del Bosque. Más adelante pondré una foto o imagen satelital para que determinemos el punto y así observar de qué zona estamos hablando. Como objetivos específicos tenemos el desarrollar un SIG con la información necesaria para una rehabilitación eficiente en las calles afectadas. Cumplir con la demanda de rehabilitación de las calles ante la gente y por supuesto ante la colonia que está siendo muy afectada por estos errores geológicos. Y por último tenemos que el SIG, el Sistema de Información Geográfica, tenga una eficiencia mayor a la de un 80%. Esto con la finalidad de que los trabajos sean más eficientes y a menor costo. La justificación. Para generar un buen plan de mejoramiento de la infraestructura de la zona esencial, se necesita contar con una base de datos que esto dará paso a un análisis espacial de la zona. El SIG representa una gran ayuda para generar dichos planes de mejoramiento con una gran eficacia para la zona, permitiendo ahorros económicos y por consiguiente una mayor cobertura del tratamiento de la zona. Como marco teórico tenemos tres conceptos básicos para el entendimiento sobre el tema que estamos hablando, que en este caso es comunicación para la rehabilitación, sanación y futuras construcciones de la zona baja de Chetumal, más específico en la colonia del Bosque. Tenemos tres conceptos básicos, en el cual el primero sería el sistema de información geográfica. Un sistema de información geográfica, sí, es un marco de trabajo para reunir, gestionar y analizar datos específicos, agregado en la ciencia geográfica. Sí, integra diversos tipos de datos, analizando la ubicación espacial y organizando capas de información para su visualización, utilizando mapas y escenas 3D. Esto, para agregar, también tenemos que son de manera satelital y en tiempo real. Esto según el Servicio Geológico Mexicano. Otro concepto muy importante que podría ser que es el problema en el cual estamos basando son los hundimientos del terreno. Un hundimiento del terreno es un movimiento de la superficie terrestre en el que predomina el sentido número descente y que tiene lugar en áreas de distintas características y pendientes. Se diferencia del término por sus escalas temporales y espaciales mucho más reducidas. Ese movimiento puede ser inducido por distintas causas, y se puede desarrollar con velocidades muy rápidas o muy lentas, dependiendo de la zona en la que nos encontremos, según sea el mecanismo que da lugar a la inestabilidad. Por último, tenemos el que posiblemente sea el principal problema o el causante de los errores geológicos que se encuentran en esta zona. Se llama o que se denomina karsticidad. Esto tiene un significado
según el Sistema Nacional de Protección Civil, que es el fenómeno que provoca que las rocas del subsuelo, como el yeso, calizas y dolomias, al ser disueltas por el agua, causen hundimientos de suelo o socavones y cuevas. Para comprender más este punto o este concepto, tenemos que la zona baja de Chetumal se encuentra muy cerca de la bahía. Entonces, el manto freático que se encuentra en esta zona es de una altura muy baja, o sea que a unos metros se puede encontrar agua, y esto disuelve el tipo de subsuelo que tenemos en la zona, que vendría siendo como un tipo de suelo calizo, y esto hace que se disuelva, y eso crea los socavones por dentro. Mayormente se le conocen como socavones o cuevas, y eso genera los baches y los errores geológicos. Sería la causa principal de estos desfondes. Como hipótesis y supuestos tenemos que la hipótesis principal de la investigación es: creando el SIC se podrá realizar un señalamiento de las realidades afectadas con mayor eficiencia. Y también tenemos que la hipótesis secundaria de la investigación es que creando el SIC tendremos un mejoramiento en la infraestructura actual para prevenir daños a futuro. Como descripción del proyecto, tenemos que para la elaboración de este proyecto se tomó como población la zona baja de Chetumal. Por cuestiones de tamaño territorial se toma una pequeña muestra de dicha población. En este caso, como lo había comentado hace un momento, tenemos como la dicha población la zona baja de Chetumal, el sector número 2, que se conoce como la Colonia del Bosque. Esta investigación constará de 3 etapas fundamentales para la recolección de datos que servirán para el sistema de información geográfica. La primera es la actualización de la altimetría de las zonas de estudio. La siguiente sería el levantamiento topográfico de los desfondes visibles en la zona de estudio. Y la tercera, y una de las más importantes, sería los aforos vehiculares en principales cruzamientos de vialidades en la zona de estudio. Como primer punto tenemos la actualización de la altimetría en la zona afectada. Recordemos que primero se hace un estudio a campo de las zonas afectadas, de las vialidades, afectadas por este tipo de error geológico. Se predetermina la ubicación de los errores geológicos tomando coordenadas exactas de los puntos en el cual tengan los problemas, y también se determina la altimetría de la zona afectada. También conocida como la isometría, la altimetría abarca diversos procesos, metodologías y técnicas para la determinación y la representación de la altura de un punto, teniendo en cuenta un cierto plano de referencia. De esta manera, la altimetría posibilita la representación de un relieve. En este caso, tomaremos un ejemplo, un bache principal de la zona baja de Chetumal, y tomaremos la medida de su profundidad con un flexómetro, como lo había comentado. También tomaremos las coordenadas exactas del punto, y así ubicaremos el bache y poder tener la altimetría. En este caso utilizamos el método del plano visual, que es del punto A al punto B, tomando tomando la referencia como un punto medio, y así observar el relieve que tienen estos puntos de terreno. Como segundo término tenemos la topografía de los desfondes visibles en el área de estudio. Teniendo en cuenta que tenemos las coordenadas exactas de los puntos, de los principales errores geológicos de la zona, o los más importantes, y la altimetría, pasamos ahora a la topografía de los desfondes visibles en el área de estudio. Esto es importante subrayar, ya que la topografía determina las curvas de nivel en las que se encuentra el terreno. Esto tomando en forma, lo podemos llegar a generar en un sistema, en un programa llamado CivilCAD, el cual meteremos la información de las curvas de nivel, y así generaremos nuevas curvas que ayuden
a nivelar el terreno más afectado y poder reconstruir las vialidades de este lugar. Como tercer planteamiento tenemos el aforo vehicular en los principales cruzamientos de las calles afectadas. El aforo vehicular es el conteo del flujo de tránsito que permite clasificar a los vehículos por tamaño, tipo, número de ocupantes, carril de circulación, dirección de circulación, entre otras propiedades muy diversas. Este tipo de estudio se puede emplear de dos maneras. Uno es la manera manual, en la cual consiste en que tú como persona vas a estar una jornada que esta varía entre unas 10 horas, 12 horas, dependiendo del tiempo que tú quieras estabilizar. Hay veces que son de días, semanas. Entonces, tú estás en un cruzamiento principal de estas calles y apuntas el número de vehículos que pasan, el tipo de vehículo, el tipo de carril, las personas que ocupan esos vehículos, y no solo es en un punto, sino serían en los principales cruzamientos o en el que transitan mayormente los carros que están en la zona. Y el otro método es la del video. En la del video se necesita una cámara o un celular en el cual obtener información. Se pone a grabar la videocámara todo el día y tú esperas a esa información y la recabas en una computadora. Esto tiene un poco de riesgo ya que no contamos con la información suficiente de la colonia en que estamos, ya que puede llegar a haber percances con las personas y puede haber asaltos, problemas. Entonces es recomendable que esto se utilice manualmente y para más rapidez y mejor eficacia. Esto tiene como fin desarrollar una información adecuada en el cual los automóviles que pueden pasar en las zonas afectadas deterioren más las calles, ya que, como sabemos, hay normas según la SCT que algunos carros no pueden pasar por algunas calles que puedan afectar el tipo de peso del vehículo o seguir empeorando la situación de las vialidades. Entonces, para esto sirve el aforo vehicular, para determinar un tipo de error o consecuencia de los carros que pueda ocurrir. Por último, y el tema más importante, que es que vamos a generar el SIG con la información obtenida con los 3 estudios realizados anteriormente. Esta información recabada por los 3 estudios previos se realiza el SIG para poder tener una tabla de información y así derivar los trabajos de saneamiento en las calles afectadas. Como lo habíamos mencionado, el SIG es un sistema de información geográfica en el cual podemos desarrollar información importante de la zona, como la ubicación, el tipo de hundimiento que hay, la altimetría, las curvas de nivel, el aforo vehicular. Todo eso de los 3 estudios va a poder estar en una tabla generada por un SIG. Esto facilita mucho el trabajo para los trabajadores que van a campo, ya que teniendo esto en cuenta, la información relevante que pueda tener servirá no solo para la zona afectada, sino que también puede servir para las demás colonias que estén afectadas, generando así como un ejemplo para el desarrollo de la infraestructura de las calles de la zona baja de Chetumal, que son las más afectadas por este tipo de bacheo, de fenómeno natural que es denominado como karsticidad. Teniendo en cuenta que teniendo el sistema de información geográfica se facilita más la eficiencia y el ahorro económico para poder generar futuras construcciones o saneamientos en las vialidades. El cronograma de actividades lo separé por 3 etapas, que es la planificación de la investigación, el trabajo en campo y la interpretación de la investigación. Esto como con un límite de 5 meses, empezaría en enero, que es identificar los errores geológicos en base en SIG, encontrar la ubicación y el tipo de hundimientos que lleva dicho error. Esto para poder encontrar
ir de una visita a este tipo de zonas afectadas y encontrar, saber cómo son las calles, cómo son los baches. Tenemos un tiempo de un mes y de ahí pasaríamos a la segunda etapa de esta de planificación de la investigación, que sería la información histórica de qué haya ocurrido en años anteriores, eh, que, 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 qué respuesta dio los trabajadores de la CEOP o alguna otra empresa privada que pueda ayudar en estos casos al saneamiento de las vialidades, qué, qué resultados dieron o qué investigaron para poderme yo basar para futuras investigaciones, en este caso que serviría para el SIG. Como segunda etapa tenemos el trabajo en campo, ya teniendo toda la información histórica, los antecedentes de la colonia afectada. Pasaríamos ahora sí al trabajo en campo, que sería recopilar datos de la zona afectada, perdón, de la zona afectada, y esto tendría, lo pondríamos en un mismo mes, ya que también al momento de encontrar las ubicaciones de los errores geológicos, también podríamos basarnos de una vez en hacer la altimetría y la topografía de estos errores, o de este tipo de error que hay en las vialidades. Esto lo pondremos en el mes de marzo, y seguidamente se volverá a regresar al campo para hacer el aforo vehicular, pero separado. Como lleva más tiempo el poder observar las vialidades, lo pusimos como en un mes, que sería en el mediados de finales de marzo, mediados de abril, para poder así tener una información más exacta del aforo vehicular. Y por último tenemos la generación del SIG, ya basándonos en toda la información de los 3 estudios preliminares. Ahora sí, poder realizar el sistema de información geográfica con más detalle y poder meter los datos, por así decirlo, de los 3 estudios terminados. Por último, tenemos la interpretación de la investigación, que se basaría en realizar el protocolo de investigación ya obtenido por los estudios previos, el estudio de campo y la planificación de la investigación. Se basaría en los últimos 2 meses para poder perfeccionar este tipo de proyecto, y así recibir, poder ayudar o aportar en futuras construcciones a las vialidades o saneamientos a estas mismas. Por último, tenemos el presupuesto del proyecto, en el cual nos basamos en las visitas de las áreas afectadas, en el equipo para poder medir los errores geológicos, así como el equipo de topografía, los traslados a las zonas afectadas, el material para la elaboración de un SIG, que sería mayormente laptops, celulares, el internet. Entonces, la verdad, estos costos varían, pero vendría siendo como entre 200 y 100 pesos en cada descripción de los gastos. Y por mi parte es todo. Mi nombre es Luis y este fue el proyecto de investigación para la clase de taller de investigación número 2.